Welcome. Turn your attention to the interpretation team. Thank you so much. Muchas gracias. Hi, good afternoon, everyone. My name is Talis. I'm here with my co-interpreter, Angie, and we are representing Tilde Language Justice Co-op. And Angie and I are going to be your Spanish-English interpreters today. We're going to be interpreting everything from English into Spanish and from Spanish into English using the Zoom simultaneous interpretation feature. We're also very happy to be working alongside our colleagues, the ASL interpreters today. Hola, buenas tardes. Yo soy Talis. Estoy aquí con mi cointérprete Angie y venimos representando a Tilde, la Cooperativa de Justicia del Lenguaje. Y Angie y yo vamos a ser sus intérpretes del inglés al español y del español al inglés durante este webinario utilizando la función de interpretación simultánea de Zoom. Nos da mucho gusto estar trabajando junto con intérpretes del lenguaje de señas americano el día de hoy. To access interpretation, and this is for everybody who is not fully bilingual in English and Spanish. You're not quite fluent in Spanish and you want to listen in English, you're going to want to join the English channel, which we will turn on in just a moment. In just a moment, you will be able to see that little globe at the bottom center of your Zoom screen that says interpretation, as you can see on your screen. It's not there yet, but it will be turned on in a minute. You will click on that globe and then you will select the English channel. If you don't see that globe pop up, then you can select on the three little dots that say more. That's also the case if you're here via a smartphone or a tablet. You're going to click on those three little dots and there you can select language interpretation. And once again, you can select the English channel there. Para acceder a la interpretación para todas las personas que no sean bilingües en inglés y en español o que prefieran solamente escuchar y participar en español, en un momento vamos a encender los canales de interpretación y si están aquí a través de una computadora, van a poder hacer clic en un globito que va a aparecer en un momento, que va a estar en la parte inferior en medio de su pantalla de Zoom, que dice interpretación, y ahí van a poder seleccionar el canal de español. Si son bilingües y quieren escuchar en inglés y en español, no necesitan hacer nada, pero si prefieren solamente escuchar y participar en español, por favor adelante y seleccionen el canal de español en un momento cuando se encienda. Si no ven ese globito o si están aquí a través de un teléfono inteligente o una tableta, por favor hagan clic en los tres puntitos que dicen más, que están en la parte inferior derecha de su aplicación de Zoom. Y ahí van a poder seleccionar interpretación de idiomas y de nuevo el canal de español. We remind all speakers to please speak at a moderate pace, taking pauses, taking breaths, especially when we read or talk about something very exciting that we're passionate about. We tend to speed up a lot more than we realize. So just a reminder, we're interpreting everything in real time into another language as our ASL interpreters today. So if you can remember to try to take pauses and breaths so that we're able to keep up, we really appreciate that. Les recordamos a los oradores del día de hoy, por favor tomar pausas, hablar a un ritmo moderado para que podamos seguirles el ritmo e interpretar su mensaje completo al otro idioma, al igual que lo están haciendo nuestros intérpretes del lenguaje de señas americano. Lastly, if there are any issues with interpretation, please send us a message through the chat and we will help you out as soon as we can. Por último, si hay algún problema con la interpretación, por favor díganos por el chat y les ayudaremos en cuanto podamos. Muchísimas gracias. Thank you so much. We're ready to turn on interpretation. ¿Está encendida la interpretación? Muy bien. Buenos días y buenas tardes, donde sea que estén. Y muchísimas gracias a nuestro equipo de interpretación. Yo soy Patti Blanco con el Centro Nacional de Recursos de Violencia Doméstica. Traigo puesta una blusa roja, tengo lipstick muy rojo, tengo joyería de oro, tengo la piel morena y pelo chino medio largo. Antes de comenzar, quisiéramos darles algunos anuncios breves para crear un espacio multilingüe y accesible. Minimizamos el uso de la función de chat durante el webinario porque es muy difícil de traducir en tiempo real y puede ser inaccesible
para diapositivos de asistencia. Entonces, por favor, pongan cualquier pregunta en la parte de preguntas y respuestas. Este evento va a tener subtítulos en vivo. Pueden acceder a esta función haciendo clic en el icono de mostrar subtítulos en la parte inferior de su pantalla. También sí, estamos grabando el evento y vamos a mandar la grabación a los participantes en cuanto esté disponible. Por favor, comuníquense con nuestro personal si están experimentando falta de accesibilidad o problemas técnicos y haremos lo posible por ayudar. Bienvenidos de nuevo al webinario del día de hoy, navegando los medios. Primero, reconocemos agradecidamente a las personas nativas sobre cuyas tierras ancestrales estamos, al igual que la comunidad diversa y vibrante que vive aquí el día de hoy. Yo estoy desde la tierra de Catawba, Shirad, Wateree y personas Waukesha. Ya sea que esta es su primer webinario o llevan siendo socios desde hace mucho tiempo, les damos la bienvenida. NRCDB da un amplio rango de webinarios gratuitos y asistencia técnica, capacitaciones y recursos especializados. Nuestra misión es fortalecer y transformar los esfuerzos para terminar con la violencia doméstica. Y lo hacemos al colaborar con otras organizaciones y socios para ofrecer una experiencia muy robusta y muchas perspectivas. Entonces, el día de hoy, el webinario del día de hoy es la siguiente, está en asociación con el Centro Nacional de Víctimas del Crimen. Tiene una oportunidad de aprender más sobre el Centro Nacional de Víctimas del Crimen y el trabajo tan importante que hacen en las siguientes diapositivas, pero por ahora es un placer para mí presentarles a nuestros presentadores Renee Williams, Kim Goldwyn y Nella Kalpek. Renee Williams es presidenta del Centro Nacional para Víctimas del Crimen y de esta asociación. Kim Goldman es defensora de víctimas, autora del New York Times, anfitriona de un podcast y miembro de la junta directiva de NSDC. Y por último, tenemos a Nella Kalpek, que es directora del estado de Wisconsin de Mercy's Law para Todos y una defensora reconocida para las víctimas del crimen, con una carrera habiendo tenido muchos puestos en justicia criminal y derechos de víctimas. Sin más, le paso la palabra a Renee, Kim y Nela. Muchísimas gracias, Patty. De nuevo, yo me llamo Renee Williams, soy presidenta del Centro Nacional para Víctimas del Crimen. El día de hoy traigo puesta un saco rosa y una camisa negra. Mi pelo, que es café, está arreglado en una cola de caballo. Estoy en una sala azul. También soy la persona que le teníamos que advertir para hablar más lento, porque cuando yo hablo de este tema, me emociono mucho porque creo que es uno de los últimos lugares verdaderos en donde no estamos ayudando a las víctimas lo suficiente. Entonces, nosotros como defensores necesitamos entrar a este espacio y este es el espacio de qué pasa cuando los medios vienen a llamar o no vienen a llamar cuando ha sucedido un crimen. Brevemente sobre el Centro Nacional, fuimos fundados en el 85 por Sonny Von Low y fue uno de los primeros casos en los medios de comunicación donde los medios hicieron una diferencia en el curso del sistema de justicia criminal. Nuestra misión fue un grupo de abogacía empujando por los derechos de las víctimas. Ahora hemos cambiado a ser una organización que impacta a las víctimas en todos los puntos de su camino hacia la sanación. Y pueden leer nuestra misión y visión en esta diapositiva, la siguiente. Tenemos varios programas que nos encanta escribir, pero estos son los más importantes para nuestros socios y para recursos externos. Tenemos el Instituto de Capacitación Nacional, es una conferencia de 3 días que tiene como 90 sesiones y de 800 a 1000 individuos se reúnen en un espacio para aprender sobre las mejores prácticas y qué es lo que está funcionando mejor para nosotros y qué se viene próximamente y qué es nuevo e innovador.
También tenemos el centro Victim Connect, centro de recursos que es completamente gratuito, es una línea telefónica, también una línea de chat y una página web que da recursos directamente a las víctimas y eso está disponible para victimconnect.org. Si alguna vez necesitan entregar esa tarjeta, estamos disponibles 24 horas al día. También somos partes de la Asociación de Abogados Nacional de Víctimas del Crimen. Es como 400 abogados a nivel nacional que ayudan a las víctimas a través del sistema de justicia civil, no criminal. Y si van a esta página web, tenemos un servicio de recomendación de abogados donde tratamos de emparejar a las personas victimizadas con, con abogados que pueden ayudarles. Siguiente. Queremos dar un poco de antecedentes sobre cómo comenzó este proyecto, porque creo que es buena información. Kim había invitado a NSBC a venir a un evento que se llama CrimeCon en el 2022 y CrimeCon es exactamente lo que, a lo que suena. Son cientos de miles de aficionados del crimen verdadero, se llaman adictos, fanáticos, tienen diferentes palabras que se llaman a sí mismos, pero les encanta el crimen real. Y en el 2022 hablamos con cientos de reporteros, podcasts y productores de noticieros y víctimas que realmente querían hacer lo mejor de este espacio y asegurarse que que el crimen real y los medios estuvieran ayudando al centro. Y lo que más nos impactó es que los aficionados, las personas que están aprendiendo sobre el crimen 24/7, a menudo no se están dando cuenta del daño que están causando a las víctimas, pero sí quieren ayudar. Entonces pensamos, démosles una manera para ayudar. Siguiente. Entonces, lo que decidimos hacer fue crear una guía, primero que nada, para el público en general, y esa es la que está en medio, que son las 8 reglas sencillas para cómo ser un adicto al crimen verdadero de manera ética, porque no queríamos, no podíamos estar enojadas con ellos por no seguir las reglas y no les habíamos dicho cuáles son las reglas, pero teníamos que ir un paso más allá y ayudar a las víctimas y a los creadores de contenido, a las víctimas a cómo lidiar con los medios de comunicación, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, pero también hay una guía para creadores de contenido que les dice cómo pueden crear historias centradas en las víctimas sin retraumatizar a las víctimas. Y una nota importante, vamos a repasar esas reglas, 8 reglas sencillas, si es que tenemos tiempo al final. Lo más importante que quiero que todos aprendan el día de hoy es que si no se quedan con nada, espero que van a ir verdades de Kim y Nela, pero si solo se llevan una cosa de lo que yo digo, estas guías están 100% disponibles, las pueden imprimir y son gratuitas, están en victimsofcrime.org. Es imposible que repasemos cada aspecto que vamos a estar platicando en estas guías y no solo eso, pero además no lo absorbemos, porque hay tanto que está sucediendo en el mundo el día de hoy que es muy difícil retener la información si no está justo enfrente de nosotros. Entonces, por favor, tomen nota, noten las cosas importantes, pero sepan que todo lo que necesitas y todo lo que decimos está disponible si, en estas presentaciones de navegar los medios después de una tragedia. Entonces, y ahí vamos a llegar a la capacitación. La primera pregunta que tienen los individuos que tienen que decidir cuando les sucede una tragedia de una manera de un crimen es si es que o no quieren participar con los medios de comunicación. Siguiente. Entonces, tenemos aquí a Kim y a Nela que nos van a platicar sobre algunas de las decisiones que ellas tomaron y algunos de los pros y los contras de trabajar con los medios. Y lo más importante que podemos hacer antes de tomar una decisión es hacer esta lista de pros y contras. Entonces, empezando con los pros. Nela, tú decidiste participar con los medios y todavía lo haces. Entonces, ¿nos puedes explicar algunas de las consideraciones que tú pensaste que serían un pro? Y manteniendo en mente para todos, esto fue en medio de la tragedia de Nela, entonces ella tuvo que ser muy intencional y muy específica en lo que quería hacer. Sí, gracias, Renee. Creo que tener conciencia es una buena manera de decirlo. En mi experiencia, cómo se presentó eso para mí, cómo se presentaba personalmente, esto evolucionó a través del tiempo y creo que lo primero que yo pienso cuando pienso en participación con los medios en general es nada más evaluar
qué ramificaciones pueden haber mientras yo participo con los medios. Uno de los ejemplos sería la seguridad. Si es que hablar con los medios en este momento me va a hacer que esté yo menos segura. Consideraciones legales, eso es de las primeras cosas. Y después, creo que una de las lecciones más importantes, y sé que Kim habla de esto mucho y estoy completamente de acuerdo, es realmente, número uno, tener claridad sobre los mensajes y aprender cómo hablar en puntos breves. Y es muy fácil estar atrapado hablando con los reporteros y después acabas teniendo nada más una oración, que es lo que se publica. Y eso me ha sucedido a mí en el pasado y eso se puede sentir muy traumante de una manera diferente. Entonces, pensar realmente en qué es lo que quiero que se publique, cuál es el mensaje que quiero publicar y tener claridad sobre esto y después hablar de ello. También creo para aquellos de nosotros que trabajamos en este espacio, muchos de nosotros cargamos o tenemos diferentes roles. Entonces, para mí personalmente, a veces yo puedo hablar desde ese espacio de ser la sobreviviente y compartir una historia personal. Y hay otros momentos en el que yo hablo como la directora de Marcy's Law for Wisconsin y tener ese rol más profesional y decidir o tener esa claridad también de quién soy yo el día de hoy y qué rol voy a tener hoy, eso es importante. Y digo eso porque he tenido situaciones en las que yo, nos pidieron una entrevista como yo como directora estatal de hablar de lo que sea, un evento, lo que sea, que está sucediendo profesionalmente en mi mundo y de repente me hacen una pregunta muy personal sobre mi historia personal que yo no necesariamente estaba dispuesta o lista a responder en ese momento. Entonces, poner ese límite y estar cómoda diciendo no a eso y adherirte al cual sea que sea el rol que estás teniendo ese día. Pues eso fue algo que yo tuve que aprender a través del tiempo y de nuevo, siento que la conexión, cómo estamos eligiendo conectarnos con el público, cómo se presenta eso para nosotros el día de hoy y qué es lo que estamos tratando de lograr. Estamos compartiendo nuestra historia para poder ayudarle a alguien más que esté experimentando algo similar, para que se sienta menos solo, sola Sole y o va es para ayudar a cambiar la actitud pública o informar, pláticas sobre políticas. De nuevo, tener esa claridad de qué es lo que estoy tratando de lograr con esta participación el día de hoy. Eso es muy importante. Y finalmente, los límites, poner límites siempre es algo que necesitamos continuando, dándonos permiso para honrarlo como sea que se presente para nosotros en cualquier día. Mencionas muy buenos puntos, diciendo que tienes que saber la razón por la cual quieres contar tu historia, porque hay muchas historias muy buenas para contar tu historia. Entonces, ahora con quién tú no tuviste una decisión, los medios, francamente, se te lanzaron y cayeron enfrente de tu puerta principal. Entonces, cuando estabas pasando por el proceso de cómo trabajar con ellos, ¿cuáles fueron algunos de los pros de trabajar con ellos? ¿Cuáles son algunas de las cosas que tú querías asegurarte que querías lograr con esta relación con los medios? Sabes, es un momento difícil para poder reflexionar de hace 30 años porque en nuestro caso muy público sucedió en el 94, que en ese momento solo había tres canales principales, CNN, Core TV. Esos noticieros apenas estaban formándose, entonces el panorama de medios de comunicación era muy diferente, estaba muy influenciado por medios impresos, el radio, entonces era muy difícil, muy diferente el ambiente. Pues para ser transparente, yo no sabía qué es lo que estaba haciendo. Yo tenía veintitantos años, no sabía en quién podía confiar, no sabía cómo confiar, qué preguntas hacer. Yo nada más respondí todas las preguntas en el micrófono de cualquier persona que me lo podía enfrente. Yo no sabía que podía poner límites, no sabía que podía decir que no, no sabía que no tenía que hablar todos los días, no sabía cuál era,
no sabía cómo hablar en puntos para asegurarme que el comentario que yo quería hacer no lo editaran o lo sacaran. Ha sido todo un aprendizaje, incluso 30 años después, con la explosión de redes sociales y todo el mundo ahora es reportero, todo el mundo tiene una plataforma. Entonces realmente se trata, para repetir lo que dijo Nela, de saber tu verdad, entender tu verdad y tener a alguien a quien le puedes comentar tus pensamientos para poder diseñarlos, para asegurarte de que te estás dando de ti misma de una manera que sea útil para ti, primero que nada, lo que sea que tú determines que es tu misión ese día, porque va a cambiar al día siguiente, porque cuando estás en medio de la tragedia y el trauma, constantemente estás en un cambio. Entonces, aprender tu verdad, entender tu mensaje, entender tu público y ser tu propio defensor, que de nuevo es muy difícil cuando estás en el hoyo del trauma. Ese es el reto más grande. Entonces, para responder a tu pregunta específicamente, yo no sabía qué era lo que estaba haciendo. Yo me tropecé mucho, cometí muchos errores, me quemaron repetidamente, me volví muy, ¿cómo lo digo? eh, no confiaba yo en los medios y todavía soy una persona que no les creo mucho, que les cuesta trabajo a la gente a mi alrededor porque siempre estoy cuestionando todo lo que oigo, porque si nosotros crecimos en un ambiente donde estabas escuchando a Ted Koppel o Dan Rather o Walter Cronkite, nada más escuchabas y creías lo que sea que te estaban diciendo de la televisión. Estar del otro lado o de ser el centro de una historia tanto tiempo como yo fui y continúo siendo, y saber que la verdad constantemente está siendo cambiada y el entendimiento que la gente, es decir, los medios tienen sus propias agendas que no siempre son benévolas ni honestas, tienes que ver y escuchar de una manera cuidadosa. Entonces yo diría que yo cometí muchos errores, soy ser humano, soy una persona que confía en mi alma, pero he cometido muchos errores en aprender en quién podía confiar y entendiendo que yo no era el centro en nuestro caso, querían detalles escandalosos y apoyar una narrativa que era sobre promover a una celebridad que estaba siendo acusado de asesinato, encontrar razones para vilificar a las víctimas, vilificar las familias de las víctimas, porque eso les permitía vender más. Entonces aprendí que a puros golpes, como dicen. Muy buen punto que los medios continúan estando interesados en tu historia y 30 años después ha habido pros de esto, de corregir las narrativas falsas que tuvimos en los 90 y asegurarse que el nombre de tu hermano siga mencionado y conocido en lugar de nada más ser la otra víctima. Y este es algo que por eso alentamos a las víctimas a presentarse y lo pueden ver en las diapositivas. Nell es una, pero también quiero darles la atención a una joven que se llama Julie Murray, cuya hermana desapareció y había tanta desinformación, Moira, en cuanto al caso de Moira, que Julie y su familia realmente pudieron tomar el control de los medios para corregir esa narrativa que estaban contando y tratar de simplemente dirigir la atención solo a encontrar a su hermana. Y hay pros de hacerlo y hay muchas razones por la cual hacerlo. Los contras normalmente son más presentes en nuestras mentes, entonces a lo mejor no necesitamos ponerles la atención, pero es importante mencionarlos porque impactan la decisión de si uno quiere trabajar con los medios o no. Kim, tú has hablado mucho de esto, pero puedes hablarnos un poco sobre cómo fue en ese momento lidiando con todos los medios malos y lo que le hizo eso al caso, a la investigación y después a ti y a tu familia personalmente. Sí, estoy hablando como de un elefante. Mi hermano fue asesinado por O.J. Simpson en el 94 y la cantidad de medios que sufrimos en ese momento fue increíble y en verdad no ha habido nada similar desde entonces. En ese momento todo el mundo estaba diciendo que eran la historia,
la nueva historia, para tener la nueva noticia, hacerla exclusivo. Y en ese tema hubo un apresuramiento para llegar al juicio, no por decir, hubo un apresuramiento para concluir las historias que no necesariamente fueron honestas. Mi hermano, por ejemplo, tenía 25 años cuando fue asesinado y mi hermano era te- la tercera, cuarta, quinta persona en esta historia, no fue la primera para nada, que obviamente fue muy molesto para nosotros, pero los ataques en contra de él y su carácter y sobre nuestra familia y historia de nuestra familia y conclusiones de que mi padre se divorció o que nuestra mamá había dejado a mi familia, qué significaba eso, y eso creció a detalles y rumores e historias que tú, como la persona que está al centro, sientes que necesitas constantemente estar corrigiendo, que entonces nada más le agrega más al caos y le agrega a, a que te incorporan aún más y te jalan más. Y tú como persona en medio de ese caos necesitas decidir qué tanto necesito corregir esto, qué tanto está dañando esto mi salud mental, mi trauma, mi sanación, mi habilidad de tener privacidad. ¿Cómo impacta esto el caso en general? Esas son decisiones que uno no recibe entrenamiento, no entiendes el impacto de estas cosas hasta que ya hizo el daño en nuestro caso. El stalking, los seguimientos, las amenazas a muerte, la hostilidad, el bullying, el acoso, completamente fuera de mi control. Entonces, de nuevo, tienes que sopesar qué tanto quiero involucrarme en este proceso o mantener a mi familia segura o protegida o lo que sea de dignidad y moralidad nos queda interna o dentro de nuestras paredes en nuestra casa. Entonces, todas estas cosas sucedieron y después tienes el componente legal, porque cuando las historias están publicadas, la gente está siendo entrevistada, impacta el rol que tienen dentro de la corte y nos lleva a preguntas sobre la veracidad de alguien, su autenticidad cuando se presentan como un testigo. Tuvimos muchos testigos que no pudieron testificar en nuestro caso porque vendieron sus historias, porque los medios no fueron sensibles al, cómo el seguir los testigos podía acabar negando su habilidad para presentarse de manera auténtica en una corte. Ahora ya sabemos más de estas cosas, pero todas estas cosas no necesariamente era lo que estábamos pensando cuando estabas en medio de un ambiente tan traumante y tan caótico. Nela, ¿y tú qué tal? ¿Tuviste alguna sorpresa? Sí, yo repetiría la mayoría de lo que está diciendo Kim. Y yo me acuerdo cuando yo estaba comenzando mi camino y participando con los medios, realmente tuve que aprender qué, qué tan fácil es solamente tener tu dolor y tu experiencia y que se conviertan consumibles. Y que con eso pierde ese detalle que es tan importante cuando estás tratando de contar tu historia, pero el mundo de los medios es tan ocupado y tan apresurado y no tienen el tiempo de darle el tipo de atención que se merece en primera y en segundo, tú te estás poniendo en un espacio vulnerable y le estás dando, estás compartiendo algo que está abierto a la interpretación y entonces por eso es porque por lo que es tan importante realmente siempre participar con esa claridad de qué está ahí para ti. Entonces creo que hacer preguntas siempre está bien. Kim, por favor, puedes participar en esto, pero tener esas conversaciones con los medios por adelantado, preguntando a quién más van a entrevistar, eh, qué historia están buscando, cuál es el punto de vista. Todo eso está bien y finalmente no le debes nada a nadie tu historia. No tienes que contestar todas las preguntas. Y una vez que internalicé eso, me dio esa paz, que
No me había dado cuenta, yo no me había dado cuenta que tenía esa parte en al inicio. Y que es otra cosa es el calendario o la línea de tiempo. Muchos de estos casos duran varios años y nunca terminan realmente para cualquier persona que ha sido victimizada de una manera u otra. Y creo que recuerdo recientemente yo estaba en Londres y estaba en un taller donde estábamos viendo cómo podemos apoyar de mejor manera a las víctimas del terrorismo y violencia masiva. Y yo me acuerdo, una de las sobrevivientes habló sobre qué sucede una vez que se apaga la luz. Y yo sentí que eso era me interesó mucho porque hablaron sobre cómo son esas experiencias cuando las cámaras ya se fueron y ese sentimiento de ser olvidado, olvidade y que ya a nadie le importa. Eso es algo que se quedó mucho conmigo y eso es algo que puede agarrar a las víctimas por sorpresa en el momento en el que sucede. Sí, brevemente nada más quiero hablar de eso un segundo. Yo hablé mucho sobre esto yo misma, que porque nuestra familia sufrió 2 juicios a través de varios años y los medios continuamente, que 3 o 4 años después de la muerte de mi hermano, yo pasé toda otra serie de sentimientos y emociones, y lo que me di cuenta es que, de hecho, yo estaba procesando mi duelo y mi trauma por primera vez, porque estaba participando en un mundo completamente diferente que suprimió esos sentimientos que estaba teniendo. Mi dolor estaba siendo publicado, mi emoción estaba ahí, pero el procesamiento de los sentimientos fue suprimido porque de manera diaria me estaba inundando de las maneras de todo lo que está sucediendo. Entonces, cuando se fueron los medios y apagaron las luces, como se dice, estuve muy sola, aislada, sorprendida, no entendía cuáles eran estos sentimientos que yo creí que había estado procesando, pero en realidad yo solamente los había estado cubriendo. Entonces el shock y el adormilamiento que estaba yo sintiendo fue todo un nivel del que no estaba, para el cual no estaba preparada. Entonces aprecio que menciones eso, pero eso es algo muy tangible, muy real, que no siempre se menciona. Gracias. Y creo que estos son cons muy reales y cosas muy reales, y por eso les vamos a explicar cómo evitar algunas de estos si es que deciden participar con los medios. No tienen que, como dijo Nela, no le debes a nadie tu historia. Entonces, si decides no, está bien. Siguiente. Pero realmente queremos enfatizar esos pros y contras porque van a formar la base que si sí decides participar con los medios, cuáles son tus pasos y cuál es tu plan de acción. Siguiente. Kim, esta es tu cita. Yo normalmente la leo, pero estás aquí. Creo que es importante que tú lo leas porque es el plan de cómo seguir adelante. Sí, yo la puedo leer. Conoce tu historia, tú eres el autor de tu propia historia. Conoce cuál es tu agenda y no te atores con sus preguntas. No debemos aprender este elemento al estar tratando de aprender cómo procesar el duelo y el trauma. Aprender cómo hablar en oraciones cortas es terrible porque tienes que hablar de manera muy deditada. Los medios saben cómo hacer preguntas que te desencadenan y empujan tus moretones. Es mucho trabajo que estamos cargando. No les debemos nada y no les debemos nuestra voz. Si elegimos dárselas, tiene que ser con nuestros términos. Entonces vamos a hablar de cuáles son estos términos. Y hablando de términos, hay muchas cosas que queremos decir primero porque muchas veces los individuos no saben eh, términos básicos. A ver, siguiente diapositiva. Kim, ¿quieres repasar estos como experta de aprender esto? Sí, esta es una educación que no sabía que yo necesitaba. Off the record, fuera del récord, lo oímos en la televisión, la gente lo oye o a veces como chiste. Significa que los periodistas, en teoría, acuerdan no imprimir o atribuir información que les ayuda a su historia. Entonces, si estás teniendo una conversación, entre comillas, honesta o franca, si están de acuerdo que va a ser fuera del récord, debes poder asumir que nada de lo que dices en esa conversación fuera del récord va a acabar como parte de una historia en el futuro.
Esto es algo que deberías poder confiar, que la información que estás dando sea confidencial. Yo diría tener cuidado con esto, porque hasta que tengas 100% confianza en con la persona que estás hablando, es un sistema de honor en ese momento y no tenemos muchísimos recursos de cómo garantizar. Siguiente término es on background o sobre antecedentes. Bueno, mejor hayas de algo, dice, nada más quiero oír un poco de información de antecedentes o un poco de historia sobre tu relación, tu familia o sobre el incidente. Y esto se supone que debe ser general, conversación general para darle al reportero algún conocimiento para ayudarles a crear y cultivar y construir sus preguntas para ver cuál es el ángulo al que quieren llevar la historia. De nuevo, esto no es una entrevista formal, pero les recomendaría de nuevo tener cuidado porque de nuevo no hay muchos recursos si algo que dices se publica. Y luego hay toda una lista de esos términos de medios, pero un embargo es uno muy importante porque los reporteros a menudo te preguntan, te piden un embargo y necesitas saber qué. Es básicamente le estás dando una copia por avanzado y que no lo vas a presentar o publicárselo a nadie más. Muchas veces esto puede ser un gancho para los medios, pero asegúrate que si alguien te pide un embargo, que sepas exactamente qué quiere decir. Y como regla general, con todos los términos de los medios, pregúntale al reportero qué le significa a ellos. Tenemos toda una lista y tenemos la definición oficial para cada una de estos términos, pero siempre es muy buena idea parar con el reportero y decir, ¿qué te significa esto a ti si yo lo digo? Y tienes permiso de hacer esa pregunta. Y antes de seguir adelante, quisiera también agregar a esto el término exclusivo, porque embargo también se puede reservar para cosas escritas y exclusivo es similar que hace que el periodista no puede publicar información hasta cierto tiempo, pero también te restringe tu habilidad para poder hablar con cualquier persona más allá de ese periodista en particular. Entonces, antes de participar en una exclusiva, tienes que entender cuáles son esos límites, cuáles son esas expectativas y cuáles son las ramificaciones si alguien se pasa de esos términos o alguien no cumple con los términos. ¿Puedo agregarlo? Sí, claro. También quiero decir, siempre hay, y Kim, tú puedes hablar sobre esto probablemente más que yo, pero puedes decidir con quién quieres participar cuando se trata de los medios. Puedes decidir con qué eh, canal, con qué red, con qué periodista, viendo estas participaciones como relaciones y construcción de relaciones a través del tiempo. Creo que es algo que hay que considerar de nuevo, que sí tienes esa elección de con quién quieres participar. Muy buen punto. Siguiente. Antes de ir a los medios, y esto es muy difícil porque tiene que suceder muy rápido. No hemos dicho, puedes tomarte una semana para hacer esto, no lo puedes hacer, pero hay cosas muy importantes que puedes hacer antes de empezar a involucrarte con los medios. Y más que nada estamos hablando con defensores de víctimas, entonces estas son cosas que quieres explicarle a tus clientes antes. Desarrollar una estrategia de medios y ver cómo escriben en general, cuáles son sus puntos de vista, que tengas todas una serie de fotos e imágenes y Nela les va a explicar lineamientos. Entonces, conozcan sus lineamientos, tengan una lista y conoce qué es lo que va a estar fuera de límites y considera cómo quieres distribuir tu mensaje. Hay una historia horrible y odio esta historia. Estábamos haciendo un webinario con otra mujer y ella dijo que su amiga estaba contando una historia de crimen verdadera. Su amiga había ido a un podcast y quería hablar sobre la muerte de su hermana. Entonces fue este podcast y las mujeres fueron horribles y fue horrible y sintió que era la peor experiencia y fue muy traumante. Y le pregunté a la mujer,
cómo se llamaba el podcast y me dijo el nombre y no lo voy a decir porque no estoy tratando de destruir a la gente aquí, pero me dijo el nombre y yo dije, ay, no sé qué se esperaba, que es una respuesta muy mala de parte de mí como defensora de víctimas, porque le estás poniendo la responsabilidad a la víctima de decir, ay, deberías saber, y eso ahorita es increíble decir eso, pero a la vez cuando estás lidiando con los medios, tienes que esperar que hay tiburones en el agua. Entonces yo no voy a ir a un podcast, yo no voy a hablar con reportero de noticias, a menos que yo haya visto su tono, o aunque sea una entrevista que no quiero hacer o alguien con quien no quiero hablar, pero tengo que, por lo menos ya sé cuál es su tono y sé qué esperar. Entonces, la investigación es algo muy, muy importante de esto y eso va con identificar los mensajes exactos que quieres comunicar, qué es lo que quieres que el público sepa y por qué les debe importar tu ser querido, tú o tu cliente. Y hay muchas consideraciones, pero siempre recomendamos seleccionar a un defensor por familia que esté siendo la principal en las conversaciones para no tener varias cadenas, varias historias. A menudo es mejor si no es un familiar directo para que no estén lidiando con las emociones y que puedan y para es que estén disponibles para para los medios. Si vamos a podemos continuar, pero como mencionaste que muchas de las personas escuchando son defensores de víctimas, tú como defensor de víctimas tienes una responsabilidad también para la oficina con la que trabajas, entonces asegurarte de que la información que el fiscal o la oficina quieren asegurarse que su información que se está publicando sea correcta y también tienen una agenda diferente que una víctima y la familia de la víctima. Entonces, tu rol como defensor de la víctima puede ser ayudar a una víctima a pasar por este proceso, pero tu protección va a ser un poco diferente y a lo mejor es un espacio difícil porque estás ahí para representar a la víctima, pero también trabajas para una entidad que a lo mejor tiene una agenda un poco diferente. Entonces estoy teniendo cuidado de cómo digo esto, pero en nuestro caso específicamente tuvimos una persona de medios que constantemente estaba alrededor de nosotros, que era representante de la oficina del fiscal, que estaba tratando de dictar qué es lo que estábamos haciendo, lo cual no sirvió el mismo propósito. Entonces, René, sé que tú estás diciendo que lo podemos platicar, pero identificar que quién va a hablar por ti, a quién enlistar como tu defensor y a quién incorporar a tu círculo para tomar estas decisiones. Eso va a tener que venir con la familia, con guía un poco del defensor, pero es un poco difícil, es nada más un poco difícil como defensor de víctimas porque nuestro defensor de víctimas fue maravilloso, es Mark Reina, siempre le doy una mención. Mark me decía honestamente, oye, esto es lo que se viene desde la oficina del fiscal y lo que te debo decir, y yo sé que es diferente del cuál es tu mensaje, entonces constantemente estábamos teniendo que negociar eso. Entonces nada más quería mencionar algo que a lo mejor puede ser obvio, pero no lo hemos mencionado. Entonces, hay derechos muy importantes que las víctimas tienen con los medios y no son derechos como derechos nacionales, pero son derechos que todo el mundo tiene, pero hemos visto que muchas veces ayuda a realmente ponerlos por escrito para que las víctimas los puedan ver. Solo tenemos 5 aquí, pero de nuevo hay muchos más en esa guía. Y Nela, creo que es importante, como nuestra experta de derechos, que tú repases estos. Sí, nada más quiero decir que creo que uno de los retos más grandes que debemos reconocer es que cuando te vuelves una víctima del crimen, se siente ese sentido de pérdida de control. Nadie se levanta en la mañana pensando que va a por convertirse en víctima de un crimen. Entonces, reforzar esa noción de, oye, a lo mejor no tengo control o cualquier control sobre muchas cosas que se publican en los medios, pero sí hay una parte que sí puedo controlar y luego realmente equiparte con las mejores herramientas para navegar esto y
impulsar ese control mientras vas participando. Y cuando hablamos sobre derechos de víctimas, como mencionaste, René, no solo hablamos de derechos legales, que también vamos ahí a pasar eso en un momento, pero estamos hablando de derechos que tienen las víctimas de una manera más amplia mientras participan con, con los medios. Pues yo diría que una de las primeras cosas que a mí me gusta recordar es que las víctimas realmente necesitan saber que el proteger su dignidad no es una negociación, es un derecho. Entonces, una parte muy grande de esto es de nuevo recordar que hacer preguntas no es ser difícil, es ser preparado. A mí me tomó tiempo realmente internalizar esto, pero ahora ya estoy completamente cómoda con eso. Entonces, de nuevo, hacer preguntas eh, y es ser preparada. Y uno de los otros derechos, y como sobreviviente de víctima del crimen o como miembro de la familia, tienes el derecho total de siempre decir que no a una entrevista. No le debes a nadie tu historia, como mencionamos. Tienes el derecho de pasar por tu duelo en privado sin ningún tipo de interacción de medios. Si tu privacidad no está siendo respetada o si te preocupa la atención de los medios, como en casos muy públicos, como mencionó Kim, también puedes pedir y de hecho puedes pedir seguridad o servicios de oficiales de la ley o protección por parte de la ley. Entonces, desea que estés, si estás asistiendo a un evento o cualquier cosa, siempre puedes pedir hacer preguntas por adelantado y también regresando a la construcción de relaciones, incluso cuando algo se publica por escrito en una página web o en algún lugar, siempre puedes regresar a ese periodista y decir, oye, puedes editar esto, puedes agregar este detalle, puedes corregir aquel detalle. Y la mayor parte del tiempo van a estar abiertos a hacer eso. Entonces, ese seguimiento es también una opción que está ahí disponible para la gente, por si deciden hacer eso. Y confiar en con quién trabajas es muy importante, René, de lo que hablaste. Y siempre puedes tener, pedir condiciones en particular, por ejemplo, a que los niños no sean parte de los medios. Y de nuevo, se trata de con qué estás cómodo tú, cuál es tu meta con esta participación en particular y cuáles son tus límites. Siempre regresar a eso. Y en cuanto a derechos de víctimas en contexto legal, aunque no restringen o dictan como unos medios o qué es lo que puede o no puede hacer los medios, definitivamente en esos estados que sí tienen derechos de víctimas muy fuertes, pueden proporcionar un marco por el cual todas las partes interesadas, incluyendo los medios, eligen operar. Entonces, esa conversación sobre qué valores guían nuestro trabajo. Y sé que en Wisconsin, por ejemplo, hemos tenido varias conversaciones con redes que estaban conscientes de esto, con noticieros que estaban conscientes de eso, que les importaba la experiencia de las víctimas y que cambiaron sus políticas y cómo reportan sobre los crímenes solamente porque estaban operando dentro de ese contexto más amplio de derechos de víctimas en el estado. Y entonces, sí, esos son unos pensamientos de mi parte. Sí, me encanta y creo que, como lo dijiste anteriormente y lo enfatizaste, tienes el derecho a decir que no, los medios no tienen el derecho a ti. Entonces, durante el proceso de justicia, participar con los medios es todo un baile. Y Kim, te toca a ti de nuevo porque usamos una de tus citas, Kim, pero eres experta residente de manejar entrevistas en este momento. Entonces, ¿quieres repasar algunas de las ideas de ayudar a las víctimas a prepararse para víctimas y qué están pensando, qué consideraciones deben tomar en cuenta y ese tipo de cosas?
Sí, es como bailando. eh, es un baile constante en términos de estar seguro que tus necesidades y las necesidades de tus familia, de tu integridad, todas esas cosas eh, cumplan con las necesidades de la persona que está viniendo a ti para la historia. Y esto debe de estar de acuerdo mutuo. Y lo seguimos diciendo. Y estamos asumiendo en este punto que estás de acuerdo de estar en esta conversación. Una vez tú has hecho esto y has llegado a la conclusión de que me voy a sentar para tener esta conversación, yo diría que entres entendiendo que no es una conversación amistosa, que no tienes obligación de contestar mientras seguimos repitiendo que yo personalmente, si voy a estar haciéndome una pregunta que no quiero contestar, yo voy a decir, no quiero contestar esta pregunta y este es el por qué. Porque pienso que a veces el silencio se lee como una conspiración, así que eh, en el podcast he hecho entrevista con víctimas y siempre les animo para decir por qué no quieres discutir esto, porque muchas veces la información que sale es de verdad poderoso y hermoso y ayuda a educar a las personas de cómo ser consumidores de su propia historia. Entonces, la razón por la que yo no te voy a contar esto es porque hay un litigio que está pendiente y cualquier cosa que se diga al público puede ser utilizado como evidencia y yo, lo que sea que tú quieras decir. O muchas veces lo que escucho es que tengo que tener un poquito de privacidad en mi vida y tengo que practicar la protección de nuestra privacidad y de nuevo, entendiendo cuáles son tus oportunidades. No puedes controlar, el reportero puede controlar tus respuestas. Así que sabiendo cuáles son sus puntos que vas a hablar, practica a solas en un espejo para asegurar que son concisas, que estás enviando el mensaje. Obviamente no quiero hacer esto de una manera que se pueda lastimar. Estás escribiendo y llegando al punto donde quieres platicar, eso va a ayudar. Y si no entiendes lo que alguien te está preguntando, pide claridad, dile que por favor sean más lentos, que vuelvan a hacer la pregunta de otra manera o toma tiempo para reflexionar en lo que están diciendo antes de que brinques a una respuesta. Yo vengo de un área de terapeuta, a veces estar en silencio es oro, tomar un momento para coleccionar tus pensamientos antes de contestar. Mantente calmada, toma descansos. Las entrevistas pueden dar miedo, ser traumatizantes. Es que puedes tomar una pausa y pedir un minuto para recolectar y asegurar que si no quieres que esté en las noticias, no, que no salga de tu boca. Y lo que Nela está diciendo es que puedes ir para atrás y preguntar clarificaciones, correcciones, no cuando algo ya ha salido en CNN o en BC, ellos no se van a retractar. Es muy difícil retractar una vez ya está en el Internet. Es más fácil por razones obvias, pero cuando algo ha estado en el periódico, es muy difícil de corregir. Y muchas veces la gente no le importan las correcciones, nada más les importa lo primero que leyeron. Hablé de practicar y odio que sé cómo hacer esto. No lo estoy haciendo muy bien en este momento, pero es muy importante que tú aprendas cómo hablar en soundbites. Y lo que tú quieres que estén impresos, sigue repitiéndolo en tu entrevista, porque mientras más lo dices y lo dices más repetidamente, entonces esa es una de las cosas que quizás en algún momento se perdió, ahí va a reforzarlo. Prepara una lista de preguntas sobre la entrevista y como hemos dicho, y cuáles son las intenciones de los reporteros, que sean responsables. Si se salen del tema, apriétale las riendas porque tú eres la dueña de tu historia, tú eres el líder de este baile. Yo sé que a algunos no nos gusta que los guíen, pero tú eres el que vas a guiar y asegurar de que estás actuando con intención y claridad de tus propios derechos. He hecho muchos entrenamientos de medio, he hecho trabajo con gente que están en situaciones muy fuertes y es muy difícil y el Batis es cuando está en el medio del trauma, es muy difícil tener esto presente. Y me gusta tener las notas cerca de mí para yo saber en qué me tengo que enfocar.
Tienes un gran punto, la lista de preguntas, que yo creo que la gente se le olvida preguntar o no saben que pueden hacer la pregunta. Así que, Nela, ¿quieres explicarnos algunas de las mejores preguntas que has visto que los reporteros hacen antes de que entre a una entrevista? Bueno, una de las preguntas que yo siempre pregunto es, ¿qué es lo que estás tratando de lograr? ¿Cuál es tu meta? ¿Qué estás tratando de lograr con esta entrevista? Y de verdad esto ayuda a ambos, a ti y al que entrevista, porque a veces puede clarificar la dirección en la que la entrevista va a ir. Y siento que ellos aprecian cuando tienen ese tipo de preguntas, al menos en la mayoría de los casos. Puedes preguntar, ¿quién más va a estar presente en esta entrevista? A veces hay otra gente, así que es bueno tener conciencia de quién va a estar. ¿A quién más le hablaste sobre esta historia? Eso también te puede dar una mejor idea de cuál es el ángulo que están buscando y preguntar cómo piensas eh, enseñar a mi ser amado. Esto es una buena manera de decirles que es un ser humano y no un número de homicidio. Y, y puede especialmente ser cierto para aquellas víctimas quizás están en la cárcel o tienen récord criminal o cualquier cosa negativa, cualquier narrativa negativa que puede estar ya afuera sobre ellos. Así que hacer esa pregunta es importante. También creo que es una relación, al menos a mí me gusta hacer eso, así que el seguimiento siempre es una buena cosa cuando es posible. Siempre puedes preguntar la pregunta en el futuro. ¿Estás planeando cubrir o continuar cubriendo esta historia o historias similares a esta? Puedo hacer seguimiento contigo si tienes un evento y me gustaría saber, eh, porque normalmente los medios la mayor parte del tiempo están abiertos a aprender sobre eso y tener seguimiento también. También puedes preguntar cuánto va a durar la entrevista y de nuevo, encuentro que preguntando eso de antemano es bueno. Y al final, cuando te preguntan, ¿hay algo más que te gustaría decir? Yo siempre recuerdo que yo decía, sí, tengo que decir algo más y ahora simple y sencillamente no. Está perfectamente bien. De nuevo, estar en ese lugar de estar cómodo, de decir no cuando tienes que decir no, es siempre algo que tienen que tener en mente. Eh, Creo que mencionas un buen punto sobre esa relación, porque puedes pedir cosas. ¿Qué estás dispuesto de hacer por ti si yo voy a hacer esto? Tú me puedes enviar las preguntas para que yo me prepare. Es una carretera de doble sentido. Reni, este breaking, tenemos algunas preguntas. ¿Es un buen momento para decirlas? Sí, claro. Todavía tenemos media hora, ¿verdad? Sí, súper. Este es un buen momento de hacer las preguntas. Tenemos algunas más diapositivas. Eh, Quería mencionarla porque creo que es buen momento. La primera pregunta es de Jessica y fue hace varias diapositivas cuando estaban hablando de las consideraciones para los medios. Y aparte de proveer el guía de medios, ¿tiene alguna sugerencia práctica de cómo podemos animar a los creadores de medios sociales a entender y respetar estas consideraciones? Especialmente quizás no tienen ningún tipo de trasfondo ético o de periodismo. Gracias. Definitivamente tenemos una diapositiva específicamente sobre medios sociales y los creadores de contenido, que es lo que nosotros, no sé si lo inventamos o es aceptado, es los medios sociales y los podcasts, como ustedes saben, son una raza muy especial y son difíciles porque, si saben, ellos no tienen ética de periodismo. Hemos encontrado que tener conversaciones honestas con ellos y tratando de adelantarnos a ellos ayuda. Hay otros que de verdad quieren ayudar, así que van a tratar de ayudar. Otra cosa, no sé si lo debo decir, pero bueno, la vergüenza es una herramienta muy poderosa y es fenomenal. Así que
si ellos dañan o hacen algo mal, incorrecto, hablando de correcciones, pero creo que especialmente cuando estás hablando de los podcasters. Y esta es una de las cosas que tratamos de empujar con nuestro guía para aficionados, es que su podcast completo depende de la gente que escuche eso. Así que sin entrar en difamación, mentiras o atacándolos diciendo que esto lo hicieron mal o no me preguntaron y sacándolo allá afuera, muchas veces hace que ellos se echen para atrás. Es bastante efectivo. Es una zanahoria en un palo cuando estamos hablando con ellos. Por eso por eso es bueno quizá tener la conversación bonito o decir, no, estás mal y le voy a dejar al público saberlo. No sé si Kim, tú tienes algo que añadir. A mí me gustaría, mientras estamos discutiendo esto, el término de éticas de periodista, o lo que sea la frase que dijiste. Eso es una escala que se mueve de un lado a otro, porque la ética que un periodista tiene es diferente que yo como consumidor o yo como víctima. Así que creo que se vuelve un poquito difícil y por eso para nosotros haciendo estos guías de los medios y ir a CrimeCon para tratar de hablar de cómo las éticas se ve diferente a diferentes grupos de personas y enseñarle a la gente cómo ser más sensible. Creo que en estos tiempos ya no estamos muchos sensitivos. Tenemos tanta información y tenemos que saber todo. Y lo más rápido que lo consiguen, lo más rápido que puedes conseguir los likes. Y yo sé que vamos a hablar de esto después. Pero el término de ética ya como que se ha ido por el lado, porque las reglas han cambiado tan drásticamente por las oportunidades que la gente tiene para recolectar información y consumirlo y compartirlo o ignorarlo, ya se salió de control. Así que tenemos que tomar ese poder de nuevo en nuestras manos y educar a medida que vamos caminando. Y en este momento, en esta etapa, el estar empoderado para dictar las reglas también forza a otros a tratar de alinearse, porque no vamos a tomar ninguna, ya sabes qué, porque estamos a cargo de esto y tenemos las herramientas para mejor ayudar a cambiar la narrativa de cómo se está hablando de ello del otro lado. No sé si eso es beneficioso o no. Yo creo que sí. Y esto lleva a otras herramientas en la caja de herramientas. Voy a pasar al próximo. Siempre puedes pedir que quiten o que corrijan. A veces no lo hacen, a veces lo limitan, quizás las correcciones nada más de los hechos o de nuevo, nosotros tenemos unos machotes, cómo poner para pedir que quiten o que corrijan. Y a veces hablar con los medios te ayudan a adelantarte a los podcasters, porque a veces hablando con ellos quita ese golpe de lo que están haciendo de nuevo. Es una gran consideración de que te preguntas, estoy vendiendo mi privacidad. Y lo otro que estamos hablando es de parte más importante del portavoz es que ellos están disponibles para los medios y ponen la información y están contestando a tiempo y de verdad están con la información correcta y son muy claros de lo que quieren decir. Así que muchas veces la familia va a pensar en miembros de la familia para eso. Y se entiende si eso es lo que quieren, eso es excelente, pero muchas veces es un abogado de la víctima, quizás es una amistad, a veces puedes pagarles o si es un caso muy grande, un abogado puede ayudar mucho. Kim, ¿quieres añadir a eso? Sí, yo añadiría que también dejar a la persona irse, despedirle, entre comillas, si no está llevando tu historia de la manera que tú quieres. Y estoy hablando por experiencia. Esto
es un proceso bastante riesgoso, porque mucha gente no sabe hacer esto hasta que está metido en eso. Así que identificando a esa persona, alguna vez puede tener o puede suceder orgánicamente. Yo sé que en mi círculo yo tengo mi gente, yo sé a quién puedo ir, sé quién tiene la cabeza más fría, sé quién es muy lista, pero que quizás no tiene la educación que necesitan y por eso estas guías son importantes. No tiene que ser algo que tú decidas enseguida, quizás tome un poco de tiempo, pero creo hacer un comentario sobre lo de la prensa y los anunciados. Nosotros revisamos eso frecuentemente cuando el asesino de mi hermano falleció y estábamos bombardeados hace un año y no podía lidiar con lo que estaba pasando. Así que hice una oración muy pequeña, porque tiene que recordar que los medios van a escoger lo que ellos quieren de lo que tú dices para que encaje en la narrativa que ellos están tratando de decir. Así que es pequeño, dulce, pues es más difícil de que ellos cambien las cosas. Acuérdate que nada más puede haber en la pantalla. Así que si tienes 3 páginas, pues no va a llegar. Así que tienes que ser corto, intencional con el mensaje que tú quieres y tienes que ponerlo y esperar antes que de nuevo te involucres para tener cualquier diálogo recurrente. Próxima diapositiva. Y aquí es donde entramos a la parte de medios sociales, que es mi parte favorita. Cuando yo primero era abogada de víctimas, yo respondía en medios sociales constantemente. Es una respuesta no muy buena. Y del campo hemos avanzado para alejarnos de esa idea, pero hay algunos puntos importantes para hablar de los medios sociales para las víctimas de los crímenes. Y como abogados de las víctimas tenemos que mencionar esto. Y lo primero es hagan que todos sus medios sociales sean privados. Y tiene que añadir esto, por favor, no les digan que quiten puestos si estás, lo que subiste, si estás en el medio de una investigación. Así que no quites lo que pones, nada más háganlo privado para que ellos sepan quién está recibiendo su información. Alguna gente le gusta empezar una página, que creo que es una buena idea. Eh, es una página pública y yo mantengo mi página privada. Y esta es mi página y esto es lo que los medios pueden seguir y los de internet pueden seguir para mantenerlo en privado. Y no importa cuál tú quieres seguir. Debes poner también, subir sobre sus seres amados y lo que significan para ti, pero no suban sobre el caso, sobre las teorías o quiénes son los sospechosos del caso. Eso es entrando a una demanda y un mistrial. Así que si los de la policía han puesto algo de tu caso, puedes poner compartir, pero yo pondría compartir sin nada. Simple y sencillamente compartir, especialmente cuando empiezas a entrar con sospechosos, teorías en el medio de un caso. Por favor, no, mantén tus manos quietos, no imprimas tus opiniones. Y esto es para todo el mundo, para todos. Y es tan difícil, y lo entiendo, es evitar la sección de comentarios. No lo lean. La gente es cruel, vienen con teorías horribles que no están basadas en ninguna sensación de la realidad. A ellos se les olvida que somos humanos y que todos somos humanos y que la gente que está viendo esto está pasando el peor momento de su vida. Así que hacen comentarios sobre la mamá del víctima del crimen, que tiene shorts, que tienen el pelo así. Y ella está pasando por el momento más difícil y creen que eso es lo que deben de poner. Sé que es difícil, pero animar a todo el mundo de evitar la sección de comentarios. A muchos individuos de Facebook, hay muchos terminología, trolls, para esos individuos, nosotros no somos humanos, somos
personajes cualquiera y somos su entretenimiento. Así que su opinión no importa. Kim, Ella, ¿algo más que quieren añadir de medios sociales en general? Yo soy terrible para evitar la sección de comentarios. Con toda transparencia, ahí es a veces donde suelto mi agresión. Voy a ser honesta en esto. No soy buena en eso, pero te voy a decir lo que no ayuda. No me ayuda a sanar. No me ayuda en nada positivo. Pero te voy a decir que soy mejor en utilizar el bloqueo de lo que jamás he podido hacerlo. El mismo concepto para poder decir que no a reporteros. No tengo paciencia. Antes, todo el mundo tiene derecho a su opinión. No, ya no. Toma tu opinión a la página de otra persona si quieres compartirlo con otra persona. Yo ahora bloqueo, pongo mute y de vez en cuando voy a involucrarme en una respuesta sarcástica que muchas veces calla a la gente. Y yo sé que René, tú habías dicho que eso tiene que ver con lo de la vergüenza y a veces yo hago esa práctica. No estoy orgullosa, pero quizás es lo que necesito ese día. Parte de la razón para regresar a la razón por lo que todo empezó con CrimeCon, yo empecé a utilizar esa plataforma, una oportunidad para educar a la gente a ser más sensible, amar tu pasatiempo, pero entender que ese pasatiempo tiene un costo emocional a otra gente. Así que vas a, conocedor de mi vida, sabe que te estoy vigilando, yo veo todo, yo leo todo, yo escucho todo y duele. Y para mí tener que pasar a través de ese baile constante, de todos los ataques y eso lo que hace es que añade al peso que cargo, a mi dolor. No me busques en medios sociales para decir algo negativo de mí porque me pone en una posición difícil y añade al trauma. Así que tú como un consumidor, víctima, abogado, sé privado, tienes control de eso, ponte en mute y el que alguien tenga la valentía de ese avatar para lanzar ataques hostiles, tú no tienes que estar en el lado de recibir eso. Perdón. Próxima diapositiva. Ok, llegamos aquí. Vi las preguntas y siempre leo eso lo último. Y veo una pregunta de Brooke y Brooke va a estar muy emocionada de saber que vamos a contestarlo. Y es como un consumidor de crimen. ¿Hay una manera ética de consumir crimen verdadero? ¿Cómo vamos a hacer esto ético? Próxima diapositiva. Así que nosotros ideamos 8 reglas simples para ser consumidor de crimen real. Y definitivamente creo que puede haber crimen verdadero ético y que hay mucho bien que True Crime hace. Muchos casos se han resuelto cuando las víctimas se involucran y sus familias participan en True Crime. Muchas veces es catártico para ellos, pero creo que hay maneras en que podemos hacerlo más ético. Y esto es parte de lo que nosotros pusimos en los consumidores y lo empujamos mucho en CrimeCon y es un panel de los más importantes en CrimeCon que hacemos cada cierta cantidad de años de traer esto a la luz otra vez, porque muchos consumidores sí les importan las víctimas y quizás nunca han tenido la oportunidad de pensar en ellas como víctimas. Así que lo primero que queremos decir, y hay mucho más en cada uno, están en nuestro website, pero ahorita es rápido. No hay tal cosa como un crimen verdadero sin víctima. Si tú estás viendo un programa es porque hay un víctima y las 9 de 10 veces esa víctima ha sido asesinada o algo terrible. Normalmente no vemos true crime grande. A nosotros no nos interesa. Lo que nos interesa son los víctimas. Así que recuerda que cada vez que tú ves una historia de crimen verdadero son gente verdadera.
siguientes. No hay línea de tiempo para el trauma. Y esto entra para medios sociales. Con la historia de Kim, la historia de Ted Bundy, Jeffrey Dahmer fue otro. Hay todavía miembros de la familia y sobrevivientes que están allá afuera de estos monstruos y aunque esto haya pasado hace 4 años, no disminuye el dolor. Nosotros no sabemos cuándo eso nos va a despertar el dolor otra vez. Hay que ser sensible. Una persona de hace 4 años que tuvo trauma tiene el mismo derecho para respeto de algo que pasó hace 4 años. Mi personal favorito es investigar, investigar, investigar. Yo he encontrado que crimen verdadero, true crime, los consumidores son las personas más sospechosas y piensan que alguien está atrás de cada esquina, pero una cosa que nunca investigan en su vida es el crimen verdadero que están consumiendo. Ellos no ven si el caso es verdadero o si el podcast está nada más leyendo de un artículo de Wikipedia. Ellos no hacen ningún tipo de investigación, aparte de que si eso te entretiene. Así que le animamos a la gente a empezar a ver qué es lo que estás consumiendo, si había víctimas involucrados, ver si las familias han dicho algo sobre ese caso o dicho algo sobre la cobertura de los medios y respete las familias de las víctimas. Y eso significa que el contenido no tiene su permiso. Requiere la presencia de las voces de las víctimas. No veas algo a menos que están entrevistando a la víctima y hay de verdad una entrevista donde se sientan, no dañes. Ese es muy grande y eso tiene que ver con respetar los límites. Hemos encontrado que hay una relación social con individuos que consumen true crime y la gente que empiezan a ver como celebridades. Ellos creen que tienen relaciones con ellos y que los conocen y empiezan a desarrollar teorías de casos que pueden arruinar investigaciones. Así que tengan cuidado de que lo que tú estás poniendo en medios sociales y la posibilidad es que el FBI no necesita tu información y nada más estás atorando las llamadas. Conoce tus roles y por favor no caigas víctima de true crime. Este personal para mí y todo el mundo estamos aprendiendo tanto sobre el trauma en ese espacio. El último lugar que no hemos reconocido es en crimen verdadero. No puedes ver programas de crímenes de asesinato por 24 horas sin que te afecte a ti de alguna manera. Así que esté pendiente cómo consumes esto. ¿Estás entrando en depresión? ¿Qué es lo que está pasando? Y al final, voltea tu interés en el impacto. Otra manera de decirlo es que esta gente están haciendo dinero de las espaldas de las víctimas por décadas. Trata de hablarles, diles, oye, no me gusta lo que estás haciendo. Busca a los creadores de contacto y dile, y si no cambian, simple y sencillamente no lo consumas más. Y también puedes buscar, si te importa, sé voluntario, ayuda a víctimas de dinero, sin fines de lucro. Esto esa es la regla número 8. Próxima diapositiva. Creo que eso es todo. Kim y Nela tienen que añadir algo a esto. No creo que tenga nada que añadir, pero sí veo una pregunta. Si queremos ir a esos o no. Brian Backman. Hola Ryan, gusto en verte. Gracias por venir. Ryan, tu situación es un poquito diferente porque tú trabajas con estos homicidios no resueltos y quieres asegurar que estás poniendo las familias en los medios para continuar con la historia, para asegurar que la gente no se les está olvidando y que la búsqueda continúa. Hay mucha atención para encontrar para esos casos fríos. Así que creo, René, quizás podemos conectar a Brian con, se me olvida su nombre, con Julie, con relación a su hermana. Ella ha trabajado mucho en plataformas y donde animar a la gente que está lidiando con los casos fríos y casos antiguos en diferentes plataformas y medios. Así que vamos a conectarles a ustedes dos. Para tu pregunta sobre dónde ir,
no importa si el caso es importante o no, de alto perfil, el riesgo es igual. Es de nuevo confiar tus recursos, colaborar con la gente que está en este espacio para ver dónde han tenido apoyo sólido y bueno con integridad en diferentes plataformas. No podemos sentarnos aquí y empezar a listar, sería muy difícil ni apropiado para hacerlo, pero definitivamente podemos compartir más recursos de reputación buena, pero eso puede ser, o sea, como que favoreciendo a alguien, porque cada quien está en diferentes lugares en este viaje. Siempre va a haber un riesgo de arrepentirse luego, porque hemos hablado de que las agendas no siempre están alineadas con lo que queremos. Yo voy a felicitar a dos compañeros importantes que no son de medios, pero que son increíbles, y eso es Black and Missing Foundation y Gaby Petiño Foundation. Y es para personas que están desaparecidas o asesinados, pueden ayudar a conseguir la atención de los medios. Gaby Petiño creó esta fundación hace 2 años y Black and Missing también hacen un trabajo increíble de conectar a las personas con los medios para tratar de conseguir recursos y hacen un trabajo fenomenal en manejar los medios sociales. Hay otra pregunta. Nela, ¿querías añadir algo? Nada más me gustaría, pensando en víctimas, siempre recordar que tener esas conversaciones con quien quiera te sientes cómodo, hablar sobre tu trauma y qué herramientas adicionales puedes añadir a tu caja de herramientas para poder lidiar con esos desencadenantes, porque muchas veces vienen sorpresivamente, incluso años después, y no necesariamente en el momento de la entrevista, pero cuando llegas a casa y empiezas a sentir ciertos sentimientos que te pueden agarrar de sorpresa. Así que tener y saber cómo lidiar con eso y tener alguien con quien hablar y estar preparada para eso, creo que es muy importante. Y veo otra pregunta: ¿cómo los sobrevivientes de víctimas lidian con cosas como inacción con los líderes de la comunidad, la policía? Y hay una tentación de quizás gritarles. Los medios pueden ser un motivador para acción sobre otras tácticas. ¿Cómo pueden navegar esto en buscando la justicia? Pero aquí, Minela, ¿quieren decir algo? Yo voy a ser corta. Nos saltamos un poquito sobre los pros, ¿verdad? De los medios, así que queremos enfocarnos en los pros. Esto es una excelente oportunidad para utilizar los medios para presentar una llamada a acción. Estás 100% dentro de tu derecho de pedirle a la ley, los oficiales, de que hagan el acto de servir a la comunidad de la manera que se les eligió, de la manera que se les requiere que hagan. Así que como sobreviviente de víctima, organízate, ven a la mesa con una lista de expectativas concisas, precisas, cosas que necesita que ellos hagan. De nuevo hablamos de la vergüenza. Está bien decirle a la gente, oye, tú me dijiste que tú ibas a hacer X, Y, Z y todo, no lo has hecho. ¿Cuándo que tú vas a venir y hacer tu trabajo? ¿Cuándo va a ser la voz para las víctimas en este caso? Está bien para que hagan esas preguntas razonables y preguntarle a esa gente que debe de estar peleando de tu lado y la seguridad de la comunidad. Tú eres miembro de la comunidad que requiere protección, no solo porque eres sobreviviente o víctima, porque ven a la mesa con las preguntas concisas y claras. Sé intencional con las cosas que estás diciendo. No necesitamos elaborar, no tenemos que añadir y exagerar, ni increíblemente emocional. Creo que es importante tener un poco emociones, pero ser intencional, completo, rápido y hacer un llamado a la acción específicamente con lo que estás pidiéndole a la gente que haga. Y deja que los medios y la comunidad hagan el trabajo, porque van a ser tus guerreros de una manera positiva y le va a ayudar mucho.
Estoy de acuerdo con Kim. Hay una diferencia entre gritarles e insultarles, pero o contradecir exactamente lo que está pasando y lo que quieres que suceda y siento intencional. De nuevo, insultarles y gritarles no te va a llevar a ningún lado, pero eso es muy diferente que ser muy directo y muy veraz de lo que está pasando. ¿Alguna otra pregunta? Pues gracias a todos por estar con nosotros. Creo que hay 2 o 3 cosas que tenemos que terminar, que vamos a permitir que nuestros compañeros lo hagan. Este es uno de mis temas favoritos y me encanta tener aquí Minela con nosotros. Gracias tanto René, Kim y Nela. Wow, esto ha sido muy poderoso, muy informativo y estoy muy agradecida y hablo de parte de NRCDB y está muy agradecidas de estar con nosotros y que comparta su conocimiento y para aprender más sobre los entrenamientos y eventos y otros recursos, por favor, síganos en medios sociales. Pueden verlo en la pantalla, nuestros canales. Y quiero añadir que este evento fue posible por una subvención del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Administración de Niños y Familias, de la Prevención de Violencia y sus servicios. El contenido de este webinar son responsabilidad solo de los autores y no necesariamente representan las visión oficial del Departamento de Salud. Así que de nuevo, gracias por nuestros increíbles presentadores. Muchas gracias a nuestro increíble equipo de interpretación. Y quiero decir gracias a los colegas de Inner City que están apoyando este evento. Y por favor, asegúrense de responder a esta pequeña encuesta sobre la sesión utilizando el link que se está compartiendo en el chat. Y de nuevo, queremos seguir mejorando nuestros servicios y lo que ofrecemos. Y de nuevo, espero verles pronto. Gracias.